¿Y si te dijera que el mayor secreto del gobierno no es sobre extraterrestres, sino sobre otra realidad? Una dimensión oculta, conectada con la nuestra a través de una tecnología ancestral descubierta en el corazón del desierto de Nevada. Bienvenido al Proyecto Umbral, una historia que cambiará para siempre lo que crees saber sobre el Área 51. Y recuerda, no todo lo que se oculta es humano. Daniel Mercer, un periodista de 42 años con una reputación construida a base de teorías desacreditadas y artículos prohibidos, se encontraba en el punto más bajo de su carrera. Había perdido su empleo en una importante revista de investigación luego de publicar un extenso artículo sobre la posibilidad de una instalación subterránea en el Área 51 dedicada no a estudiar ovnis, sino a intersecciones dimensionales. Una noche, mientras bebía whisky barato en su departamento en ruinas en Las Vegas, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con desinterés, pero la voz al otro lado de la línea lo hizo sentarse derecho. Mercer. No soy un loco. Trabajé en Groom Lake. El proyecto Umbral era real. No era tecnología extraterrestre. Era algo viejo. Algo que encontraron enterrado. Antes de que Daniel pudiera responder, la llamada terminó. Lo único que quedó fue un mensaje de texto con unas coordenadas. Aquella noche, Daniel no durmió. La curiosidad, esa vieja chispa que había impulsado su carrera, ardió de nuevo con furia. Tomó su cámara, una grabadora, y condujo hacia el norte, rumbo a las coordenadas. Las coordenadas lo llevaron a una región del desierto no marcada en mapas comunes. Una zona sin cobertura, sin caminos, donde los satélites parecían evitar registrar con claridad. Allí conoció a Jonas, un exmilitar retirado que decía haber trabajado en los niveles inferiores del complejo conocido como Siglo IV, una instalación dentro del Área 51. Jonas tenía el rostro marcado por cicatrices, los ojos siempre cubiertos con lentes oscuros y un comportamiento paranoico. Le habló sobre una sala negra, un lugar donde según él se mantenía una puerta. Una puerta viva. Daniel grabó cada palabra. Cuando le pidió pruebas, Jonas simplemente dijo: no traje nada conmigo. Pero te llevaré a la entrada del infierno. Y así, se adentraron en el desierto. Daniel despertó al amanecer con el silbido del viento desértico colándose por la rendija de su tienda. Había pasado la noche a las afueras de Rachel, Nevada, un pueblo fantasmal cercano al perímetro de la famosa zona restringida. Su informante, que se hacía llamar Coyote, le había dejado coordenadas exactas en una servilleta arrugada, entregada en una estación de gasolina con la frase: entra por donde menos lo esperas. Tras caminar durante horas bajo un sol inclemente, Daniel llegó a una formación rocosa en forma de arco. A simple vista, no había nada extraño, pero al observar con atención, notó que ciertas piedras parecían demasiado limpias, como si alguien las hubiese movido recientemente. Al tocarlas, un leve chasquido metálico se activó. El suelo bajo sus pies vibró, y un acceso rectangular se abrió hacia abajo, revelando una escalera metálica que descendía a la oscuridad. El periodista dudó por un instante. Era la primera vez que se enfrentaba a una instalación militar real, con seguridad letal y protocolos que podían desaparecer a alguien sin dejar rastro. Pero el instinto de descubrir la verdad era más fuerte. Encendió su linterna y bajó. Lo que encontró abajo lo dejó sin aliento: pasillos de concreto, paredes cubiertas de cables gruesos, señales de advertencia escritas en códigos que no reconocía, y lo más perturbador, silencio. Un silencio tan espeso que el eco de sus pasos parecía el retumbar de un ejército. A los pocos metros, una puerta blindada estaba entreabierta. Dentro, una consola de control parpadeaba con una pantalla azul que mostraba un error: acceso de contención perdido, nivel Z9. Lo que eso significara, Daniel no lo sabía, pero el frío que le recorrió la espalda le dijo que algo había salido de donde no debía. En lo profundo de aquel complejo subterráneo, Daniel encontró una sala más iluminada. Las luces de emergencia seguían encendidas y, por primera vez, no se sentía completamente solo. Había signos de actividad reciente: tazas con café seco, una grabadora encendida, y lo más extraño, una fotografía pegada al monitor con una frase escrita a mano: si ves al niño, no lo mires a los ojos. La habitación estaba llena de archivadores metálicos, etiquetas clasificadas como Proyecto Nephilim, D-Class Transfer y uno en particular que llamó su atención: Umbral Alpha. Al abrirlo, se encontró con una serie de documentos amarillentos, diagramas en lenguajes extraños, y reportes de pruebas en sujetos humanos y no humanos. Uno de los expedientes relataba el hallazgo de un objeto triangular, hallado tras un accidente aéreo en 1953. La nave, imposible de datar,
contenía un artefacto que parecía una puerta sellada. Después de décadas de estudio, lograron activarla por medio de impulsos eléctricos y energía cuántica. Lo que había al otro lado, no era otro planeta, sino otro plano de existencia. Los siguientes informes eran confusos, hablaban de ecos de conciencia, invasión mental y de una entidad que comenzó a manifestarse en los sueños de los científicos, llevándolos a la locura. Daniel sintió una opresión en el pecho. Algo lo estaba observando, lo sabía. Sin embargo, siguió escarbando. Encontró una vieja grabación de audio. La activó. No abrimos una puerta, abrimos una herida en la realidad. Si alguien encuentra esto, cierren el umbral, ciérrenlo. El audio se cortó con un chillido agudo. En ese mismo momento, todas las luces de la sala se apagaron. Y en la oscuridad, un leve murmullo. Como un niño riendo. Daniel, guiado solo por la luz tenue de su linterna, decidió seguir el rastro de cables que salían de la sala de archivos. Estos lo guiaron a través de pasillos serpenteantes, hasta que llegó a una compuerta automática parcialmente abierta. La palabra umbral estaba impresa en letras rojas. El interior parecía una mezcla de laboratorio y templo alienígena. En el centro, una estructura metálica de más de 10 metros de altura se alzaba como una puerta gigantesca, suspendida en el aire. No tocaba el suelo ni el techo, y flotaba rodeada de símbolos que no se mantenían estáticos, cambiaban constantemente como si estuvieran vivos. Monitores alrededor del dispositivo mostraban patrones inestables, ondas que se distorsionaban, frecuencias que oscilaban entre lo físico y lo digital. Una pantalla tenía una advertencia. Portal en fase de cruce. Energía no identificada detectada. Umbral activo. Lo más escalofriante fue la presencia de un asiento frente al portal. Como una silla de control. Y en ella, marcas de uñas, como si alguien hubiese sido obligado a quedarse allí, resistiéndose. Grabado en el respaldo, N. Paz Ligar de Dance Lenoir, no mires en la oscuridad. Daniel grabó con su cámara todo lo que pudo. El portal emitía un zumbido bajo, casi hipnótico. Por un momento, creyó ver una figura del otro lado, algo alto, delgado, de ojos múltiples. Parpadeó y ya no estaba. De repente, una alarma se activó. El portal comenzó a brillar intensamente, y la temperatura bajó de golpe. Un nuevo mensaje apareció. Entidad umbral detectada, contención fallida, código rojo. Daniel no entendía lo que acababa de pasar, pero sabía que ya no estaba solo en esa instalación. Daniel corrió. El portal chispeaba detrás de él, vomitando ráfagas de energía que hacían vibrar el concreto. Alarmas sonaban en una frecuencia imposible, como si gritaran dentro de su cabeza en lugar de sus oídos. Pero lo que lo empujaba a huir no era el ruido, ni siquiera el portal. Era aquello que vio salir. Apenas una sombra al principio, alta como 2 hombres, delgada como una aguja y envuelta en una niebla negra que parecía tragar la luz. No caminaba. Se deslizaba. Y dejaba atrás de sí huellas que humeaban. Se refugió en una sala de contención. Dentro, restos humanos. Uniformes de científicos, algunos aún con gafas puestas sobre calaveras calcinadas. Daniel casi vomitó. Aún en el horror, su mirada se fijó en un panel cubierto de anotaciones, donde alguien, en sus últimos momentos, había escrito con sangre. No son extraterrestres. No son de aquí. Son de abajo. El mensaje era acompañado por dibujos, un portal, símbolos antiguos, una figura con múltiples brazos, y una palabra que aparecía una y otra vez, Y-Anle. Daniel comenzó a sospechar que aquello no era ciencia. Era otra cosa. Lo que habían abierto, no era un portal tecnológico. Era un ritual. La criatura se acercó. Golpeó la puerta una vez. Luego otra. Y entonces, se fue. ¿Por qué? El periodista se giró lentamente. En el rincón oscuro de la sala, algo lo miraba desde la pared. Una silueta de niño, hecha de sombras, lo observaba sin moverse. Daniel parpadeó. Ya no estaba. Daniel escapó por los túneles secundarios. En uno de ellos encontró algo aterrador, una sala donde varios cuerpos estaban conectados a cascos de realidad virtual, con cables que se internaban en sus cráneos. Monitores mostraban imágenes que no correspondían al mundo real, paisajes alienígenas, torres imposibles, un cielo sin estrellas. Y voces, susurros que salían de los parlantes sin estar activados. En una esquina, una caja fuerte abierta revelaba el verdadero nombre del proyecto, Umbra, Unidad Multiversal de Brecha Realidad Alma.
Los científicos no solo querían cruzar dimensiones, querían capturar lo que había más allá. Usar entidades como armas. Transformar lo que no entendían en herramientas de guerra. Y lo peor, lo estaban logrando. Daniel regresó a la sala del portal. Algo había cambiado. Ya no parecía una máquina. Vibraba como si respirara. Los símbolos ahora brillaban con sangre. En su centro, una figura se formaba lentamente. Era él. Su propia silueta lo observaba desde dentro del umbral, con una sonrisa, que él nunca había hecho. Daniel sabía que debía cerrarlo. No importaba el costo. En una de las consolas encontró un protocolo de emergencia, protocolo Sanatas. Iniciarlo destruiría el generador cuántico y colapsaría el portal, sellando la brecha para siempre. Pero había un problema, alguien debía activarlo manualmente desde dentro del núcleo. Justo entonces apareció Coyote. El enigmático informante. Su rostro desencajado, sus ropas quemadas, y sus palabras entrecortadas. Yo fui parte del experimento. Yo, activé el umbral. Pero ya no soy completamente humano. Le mostró el brazo, ya no era carne, sino una textura negra, cambiante, como si el espacio se deshiciera en su piel. Coyote le rogó a Daniel que se fuera, que contara la historia. Él sería el que activaría Sanatas. Daniel se negó. Ambos sabían que solo uno debía sacrificarse. Tras un último apretón de manos, Daniel se dirigió al centro del portal. Coyote lo detuvo. Si escuchas el canto, no lo repitas. O vendrán. Daniel alcanzó el núcleo. El aire era pesado. Cada paso le dolía como si la gravedad se duplicara. El umbral comenzó a gritar. No en sonido, sino en imágenes dentro de su mente. Vio mundos ardiendo. Niños flotando en la nada. Torres hechas de carne. Universos colapsando. Vio a sí mismo, como un dios. Como un monstruo. Como nadie. El protocolo Sanatas se activó con su huella. Un temporizador, 60 segundos. Entonces apareció su reflejo del otro lado del portal. Lo miró. Le habló sin labios. Eres uno de nosotros. Solo que aún no lo sabes. Daniel ignoró la voz. Cerró los ojos. Y escuchó el canto. Sin querer, lo repitió. Y el portal se cerró, explotando hacia adentro. Silencio. 5 años después. Una joven periodista llamada Lena Mercer recibió por correo una caja de madera. Dentro, una cámara. Grabaciones de audio. Un mapa del desierto de Nevada. Y una nota. Hay cosas que deben olvidarse. Y otras, que deben contarse. Tu padre murió cerrando el umbral. Pero el canto aún vive en mí. Encuéntrame antes de que cante de nuevo. Coyote. Lena miró a la cámara. Decidió buscar respuestas. Lo que no vio fue la sombra tras su reflejo en la pantalla. Que sonreía.